Ley civil y ley moral, la defensa de la vida. Aún siendo una cuestión siempre presente en la reflexión político-jurídica, las relaciones entre ley civil y ley moral adquieren nueva actualidad en los temas relacionados con el derecho fundamental de la vida por la tendencia que existe a exigir una legitimación jurídica de los atentados contra la vida, como si fueran derechos que el Estado debe reconocer a los ciudadanos y por tanto asistir directamente. Nos encontramos seguramente en la encrucijada de la cuestión, pues el derecho fundamental de la vida y su protección universal es precisamente el terreno donde típicamente la ley civil y la ley moral se encuentran. Estas reflexiones quieren seguir el mismo itinerario que Juan Pablo II nos marca al abordar esta cuestión clave en su encíclica Evangelium Vitae. Sus enseñanzas se encuentran en sintonía esencial con el magisterio de sus antecesores y muy especialmente con su encíclica Centesimus Annus y el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Donum Vitae. La doctrina mostrada en todos estos documentos responde a lo que M. Ronheimer califica como un patentamiento jurídico de corte constitucionalista. Siguiendo los pasos de la misma encíclica, esta intervención se compone de 5 apartados. Primera parte, contexto moral. Segunda parte, la visión del Estado en el supuesto relativista y la línea constitucionalista de la encíclica. Tercera parte, relaciones entre ley civil y ley moral. Cuarta parte, cuestiones morales que aparecen en estas relaciones. Quinta parte, la defensa de la vida. Primera parte, el contexto moral. La comprensión que en el sistema jurídico tiene de las relaciones entre la ley civil y la ley moral y la forma en cómo entiende su propio papel en el entramado social están marcadas en un contexto ético determinado, el que nos toca vivir en estos momentos. Las tendencias más relevantes son enumeradas a continuación y su influencia supera el ámbito del tema que nos ocupa, pues atraviesa todas las formas de convivencia en la sociedad. Nos corresponde ahora destacar su impacto en el deber que el Estado tenga de proteger el derecho fundamental a la vida. En primer lugar, observamos el influjo de una ética proporcionalista en la tendencia a ponderar el valor de la vida de las personas como un bien relativo a cotejar con otros valores, intereses en las acciones humanas. La influencia de las distintas corrientes proporcionalistas en los planteamientos éticos de la sociedad ha sido inmensa en los últimos 30 años y la comunidad católica no ha quedado completamente ajena a ella. Sin duda, percibimos en el éxito de estos planteamientos una crisis de la manualística clásica que ha caído en su forma más habitual en un racionalismo que duda de la capacidad de la gente moral para percibir la originalidad de la bondad en sus actos y en un voluntarismo que ha visto la ley como mera expresión de una voluntad superior y se ha terminado convirtiendo en algunos casos
en una ética meramente formal en el plano filosófico que infravalora el significado de la experiencia. Son posiblemente sus creencias en la justificación racional necesaria, especialmente en un contexto más plural en el que ahora nos vemos, las que han favorecido el nacimiento y extensión incluso dentro de la iglesia de estas nuevas fórmulas éticas que centran la moralidad de los actos en lo que se denomina sentido moral. Estas producen una ruptura inadmisible entre lo que sería la bondad intencional en la que residiría la justificación última de la acción y la rectitud de los actos, que correspondería con el acierto en el cálculo realizado, como explica la encíclica Veritatis Splendor. La corriente proporcionalista pondera entre sí los valores de los actos y los bienes perseguidos. Se interesa más bien en la proporción que reconoce entre sus efectos buenos y sus efectos malos, en vista del bien mayor o del mal menor realmente posibles en una situación particular, en un mundo en el que el bien siempre estaría mezclando con el mal y todo efecto bueno ligado a otros efectos malos. La moralidad del acto sería juzgada de manera diferenciada. Su bondad moral a partir de la intención del sujeto respecto a los bienes morales y su rectitud a partir de la consideración de los efectos, de las consecuencias previsibles y de sus proporciones. Sin duda, los planteamientos consecuencialistas son el caldo de cultivo de la extensión, siempre necesariamente minoritaria, también de la ética de la responsabilidad, como la considera Max Weber. Detrás de esta denominación tan atrayente se encuentra una ética de clase cuyo único objetivo es la eficacia en alcanzar los fines supuestamente morales de un grupo especialmente capaz. Detrás de esta denominación tan atrayente se encuentra una ética de clase cuyo único objetivo es la eficacia en alcanzar los fines supuestamente morales que un grupo especialmente capaz se propone realizar a cualquier precio, incluso la violencia. Los que se adscriben a esta ética se comprenden a sí mismos situados, por así decirlo, más allá de la moral convencional y la búsqueda de la consecución de los fines que persiguen se traduce en la práctica en una lógica de poder. Se denomina ética de la responsabilidad como si alguien pudiera hacerse plenamente responsable con buena conciencia de actos moralmente reprobables por su especial capacidad de predecir la obtención de un estado de cosas que constituiría un bien mayor, constituyendo así su realización. En un territorio muy cercano se encuentran las posiciones morales habitualmente denominadas de situación, que afirman que solo es posible realizar un juicio moral en el momento en el que la gente se encuentra de hecho temporalmente involucrado en el acontecimiento mismo y solo ser él mismo el que lo realice. Este modelo no permite formular afirmaciones generales ni absolutas sobre la verdad moral más que en un nivel general abstracto, que no será más que un punto de referencia que orientará la acción concreta en el caso mismo. El agente
podrá establecer las excepciones a la regla que estime oportunas según criterios de interés particular. Los modelos de deliberación moral de las éticas procedimentales presuponen esta concepción cuya arbitrariedad es difícil de eludir. También constituye una separación en niveles de la moral de la llamada opción fundamental. Según esta, en la vida moral habría que distinguir, por una parte, la opción fundamental que se corresponde con el acto de la voluntad que se está orientado al bien o al mal, y los actos cotidianos o concretos a los que solo se les puede calificar como correctos o incorrectos en orden a su congruencia con la opción fundamental, que es la única que tiene significado moral. Desde esta posición, los actos deliberados podrían ser no distintos, sino estar en toda disociación con la opción fundamental, sin afectar esto la responsabilidad del agente. Se entiende, por otro lado, que en este contexto cualquier intervención del Estado y en general de cualquier persona o institución en la acción se interpreta como una violación de lo que es un ejercicio intransferible de autonomía moral absoluta. Esto nos coloca en lo que en EB denomina la postura moral más radical, que en ocasiones se propone, que es la que postula que en una sociedad pluralista se debería reconocer a cada persona una plena autonomía para decidir, disponer de su vida y de la vida de quien no ha nacido. En el campo de la reflexión bioética de las últimas décadas, denominadas casi completamente por la posición principalista de origen anglosajón, se percibe una evidente tendencia autonomista. A la autonomía se le da, de hecho, el lugar predominante a causa de la fe en el individualismo que comparten todos los posicionamientos políticos, que consiste en dar a las personas el máximo de libertad en perjuicio de sus propias vidas y valores. Subyace detrás de esta tendencia una nueva antropología. No se trata ya de un aumento de la consideración del principio de autonomía cuando se encuentra en conflicto con otros valores relevantes, incluso los clásicamente entendidos como superiores, o al menos en un principalismo jerarquizado de aceptación mayoritaria en nuestro entorno, sino del cambio de perspectiva global de las relaciones sanitarias mismas, que toman un nuevo eje de coordenadas. El referente ético principal es la autodeterminación. The first among equals, como traduce R. Guilón, la clásica expresión latina en su reciente apología principialista. Aquí vemos también cómo una determinada visión de la moral de tendencia autonomista se da de la mano con una concepción de la vida social en la que las exigencias que la ley civil traiga a los ciudadanos no pueden exceder nunca de las reglas de una lógica meramente contractual. Segunda parte. La visión del Estado en el supuesto relativista y la línea constitucionalista de la EB. La línea de Estado moderno se nutre de estas convicciones ampliamente extendidas en la sociedad. Se entiende que la función
primordial de la autoridad no es otra que garantizar el espacio lo más amplio posible a las libertades individuales, regulando exclusivamente aquellos conflictos que se produzcan cuando los individuos tengan intereses enfrentados. La sociedad es el resultado de la gestión adecuada de una multiplicidad de intereses diversos, con el fin de garantizar los espacios máximos de libertad a cada uno, o como dice McIntyre, la sociedad no es más que una colección de desconocidos que persiguen su interés bajo un mínimo de limitaciones. Es evidente que esta concepción se sustenta en la idea de libertad, que no se ve como la capacidad del hombre de optar por el bien que de hecho es capaz de percibir detrás de cada acción. Aquella praxis que permite al hombre alcanzar su propia plenitud, sino como una mera emancipación de todos los impedimentos que le permitan realizar su voluntad. Es una libertad de indiferencia respecto a ninguna verdad, que se pone en práctica mediante una elección sin condicionamientos. En esta línea se situaba el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 16 de julio del 2005, cuando afirmaba en una encuesta de verano de las Juventudes Socialistas de Madrid: no es la verdad la que nos hace libres, sino la libertad la que nos hace verdaderos. Respecto al ordenamiento jurídico, dos principios aparecen completamente entre sí. Por un lado, el presupuesto relativista, que afirma que no es posible el conocimiento de ninguna verdad común a todos los ciudadanos, y por otro lado, y al mismo tiempo complementario, el principio por el que la acción de los gobernantes, y concretamente la tarea legislativa que tienen encomendada, consiste en sencillamente en percibir y asumir las convicciones de la mayoría, cualquiera que éstas sean, para hacerlas prevalecer por medio de la ley positiva. Las consecuencias de este planteamiento son dos. Por un lado, los ciudadanos piden el máximo de autonomía individual en la vida social, exigiendo que se les facilite la realización de sus decisiones independientes. Por otro lado, el político está obligado a distinguir completamente entre lo que es su propia conciencia y lo que es el ejercicio público de su cargo. Esta separación debe extenderse a todos los funcionarios y profesionales que desempeñen funciones públicas cuyas convicciones y valores personales deben permanecer completamente en el ámbito de su vida privada, y cuya función es la de satisfacer las exigencias y requerimientos del resto de la sociedad a la que sirven. Todos estos descargan su responsabilidad moral en el mero cumplimiento de la ley vigente. Quiero volver ahora a las aportaciones que la misma personalidad realiza a este respecto, con el fin de percibir su continuidad con lo referido anteriormente. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 27 de marzo en Sevilla, con motivo de los actos de inauguración del Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CABIMER, defendió la investigación con células madre embrionarias, al tiempo que mostraba su rechazo a que los frenos artificiales procedentes del ámbito de la conciencia personal se impongan colectivamente para impedir el progreso. Así se extiende también una idea meramente formal de conciencia. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Gaudium et Spes, enseña
que en la conciencia resuena una ley que el hombre no se da a sí mismo, que debe obedecer. Esta es la llamada a abrirse a una verdad objetiva universal que es igual para todos. Es precisamente en esta relación con la verdad a la que se debe en donde la conciencia encuentra su dignidad y justificación, como mostraba Juan Pablo II en su primera encíclica. Jesucristo sale al encuentro del hombre de toda época, también de nuestra época, con las mismas palabras: conoceréis la verdad y la verdad os librará. Estas palabras encierran una exigencia y una advertencia: la exigencia de una relación honesta con la verdad como condición de una auténtica libertad, y la advertencia de que se evite cualquier libertad aparente, cualquier libertad superficial o unilateral, cualquier libertad que no profundice en toda la verdad sobre el hombre y sobre el mundo. Sin embargo, otra idea de conciencia se reduce a una simple condición formal de la moralidad. Según algunos moralistas, los actos de conciencia ya no serían juicios, sino decisiones adoptadas con plena autonomía. La calificación moral dependería de la autocomprensión del individuo, determinada siempre cultural y circunstancialmente. Así, la conciencia es la subjetividad elevada a criterio último de la acción. Por lo tanto, ya no se puede mantener que la conciencia sea una instancia irrenunciable. El desarrollo de la legislación moderna se ha dado en paralelo a la ampliación progresiva de las libertades individuales, que en estos momentos se extiende hasta reconocer un pretendido derecho de dar muerte a los débiles y aún no nacidos. De esta manera, una legislación centrada en la libertad se acaba convirtiendo en una amenaza para los derechos humanos fundamentales. Esta es una tendencia que repite una historia ya pasada. La Constitución de Weimar, la de la Primera República Alemana del 11 de agosto de 1919, es un buen ejemplo de cómo una idea de libertad y tolerancia sin límites, junto con una posición relativista frente a todo valor firme, es la antesala de la desaparición paulatina de la libertad, la absolutización de la tolerancia hasta llegar al relativismo total. Relativizó también los derechos fundamentales de tal manera que el régimen nazista no encontró ningún motivo para tener que quitar estos artículos. Tras las terribles experiencias de los acontecimientos que siguieron a aquellos años, hoy nos encontramos con sociedades en las que está afianzada la confianza en la democracia. Tras la Segunda Guerra Mundial, casi todos los países han ido ajustando sus legislaciones a modelos de Estado más participativos que eviten la acumulación del poder que padecieron los regímenes totalitarios y que garantice el ejercicio de las libertades individuales, respetando los derechos fundamentales. Ya León XIII mostraba la importancia de la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, lo cual constituía entonces una novedad en las enseñanzas de la Iglesia. En su encíclica Rerum Novarum, este es el principio del Estado de Derecho, en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. También es este precisamente el gran logro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en el año 1948 por la inmensa mayoría de los países del mundo, que ha servido de inspiración a buena parte de sus constituciones.
Sin embargo, en las sociedades modernas, por la influencia de esta concepción de libertad y por la máxima relativista adoptada como norma de convivencia, la democracia corre el riesgo de alejarse de los valores que la fundamentan. Hoy se tiende a afirmar que el agnosticismo y el relativismo escéptico son la filosofía y la actitud fundamental correspondiente a las formas políticas democráticas y que cuantos están convencidos de conocer la verdad y se adhieren a ella con firmeza no son fiables desde el punto de vista democrático al no aceptar que la verdad sea determinada por la mayoría o que sea variable según los diversos equilibrios políticos. Estas posiciones en el plano filosófico se alían con una sociedad tecnológica de marcado espíritu eficiencista que no encuentra razones para poner límites a las acciones que puedan resultar de utilidad según la máxima tecnológica. Lo que se puede hacer, se debe hacer. Para terminar con el ejemplo referido antes, protagonizado por el presidente del gobierno en la inauguración de la Cabimer, en el que se daba el visto bueno del gobierno para la investigación con embriones humanos, con el respaldo de la entonces anunciada reforma de la ley de reproducción asistida, él terminaba diciendo: nada puede ser más moral que preservar la salud, curar la enfermedad y evitar el dolor, dando a entender que la utilidad práctica de las acciones de investigación con embriones, aunque resulte hipotética en estos momentos, hace despreciable otras consideraciones respecto a los medios empleados, o mejor dicho, hace legítima moralmente la investigación misma. Pero en una sociedad en la que la lógica imperante es la de la eficiencia, el consenso puede ser la estrategia del dominio de los más fuertes. Allí donde el criterio decisivo de reconocimiento de los derechos es la mayoría, allí donde el derecho a expresar la propia libertad puede prevalecer sobre el derecho de la minoría que no tiene voz, allí la fuerza se ha convertido en el criterio del derecho. El derecho de la fuerza prevalece sobre la fuerza del derecho. En efecto, en los mismos regímenes participativos, la regulación de los intereses se produce con frecuencia en beneficio de los más fuertes, que tienen mayor capacidad para maniobrar no solo las palabras del poder, sino incluso la formación del consenso. En una situación así, la democracia se convierte fácilmente en una palabra vacía. Mirando las cosas desde este punto de vista, se puede hablar en cierto sentido de una guerra de los poderosos contra los débiles, quien en su enfermedad, con su minusvalidez o más simplemente con su misma presencia, pone en discusión el bienestar y el estilo de vida de los más aventajados. Tiende a ser visto como un enemigo del que hay que defenderse o a quien eliminar. Se desencadena así una especie de conjura contra la vida, que afecta no solo a las personas concretas en sus relaciones individuales, familiares o de grupo, sino que va más allá, llegando a perjudicar y alterar a nivel mundial las relaciones entre los pueblos y los estados. El modelo eficientista centrado en la obtención de resultados de utilidad práctica no es capaz de construir una ética que consiga hacer preservar los valores fundamentales. John Rawls ya demostró
como la exigencia de justicia no puede fundarse en el cálculo de las consecuencias, porque primero, las consecuencias ventajosas para la mayoría pueden ser muy perjudiciales para algunas de las minorías restantes. Segundo, es diferente para la lógica de la eficiencia de las ventajas obtenidas se acompañen de formas de corrupción moral. Tercero, nunca es posible disponer de información suficiente para decidir en función de las consecuencias. Se desconocen los efectos a largo plazo de nuestras acciones. Cuarto, la lógica eficientista consiste en una inhabilitación moral de las personas normales a favor de otras que dicen saberlo todo. Quinto, el eficienciismo es inconsecuente. El consecuencialista rechaza aceptar las consecuencias de sus decisiones. Sexto, promueve la extorsión, pues el consecuencialista siempre está preparado para cometer un homicidio si se le amenaza con que de no hacerlo se cometerán otros 10. Séptimo, para los consecuencialistas solo existen compromisos frente a personas individuales de modo indirecto. El auténtico objeto moral solo sería lo mejor, tomado genéricamente. La realidad es que ningún hombre ni ninguna sociedad pueden vivir a la larga con ese concepto de responsabilidad sin corromperse moralmente y sin sentirse permanentemente presionado. Estas concepciones se encuentran en oposición a las enseñanzas del magisterio de la Iglesia, que muestra una idea de Estado diversa, de corte constitucionalista. Ahora nos interesa destacar especialmente la necesidad de cualquier Estado democrático, la necesidad que cualquier Estado democrático tiene de fundamentar sus actuaciones y su ordenamiento jurídico en un conjunto mínimo de valores básicos que no se encuentren sujetos a la negociación por parte de los miembros de la sociedad. Toda comunidad política, para subsistir, debe reconocer al menos un mínimo de derechos objetivamente fundados, no concordados mediante conversaciones sociales, sino previos a toda reglamentación política del derecho. Si el conjunto de los ciudadanos y sus gobernantes llegan a poner en cuestión hasta los principios morales más básicos, aquellos valores sobre los que se fundamenta la sociedad, que provienen de la misma ley moral objetiva, el mismo ordenamiento democrático se tambalearía, reduciéndose a un puro mecanismo de regulación empírica de intereses diversos y contrapuestos. Es necesario que los pueblos que están reformando sus ordenamientos den a la democracia un auténtico y sólido fundamento mediante el reconocimiento explícito de estos derechos. Entre los principales hay que recordar el derecho a la vida, del que forma parte íntegramente el derecho del hijo a crecer bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido